Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mecánica del medio continuo en donde mostraremos un ejemplo de rotación mediante el círculo de Moore. En el ejemplo 2.6.7 nos dicen: a continuación se muestra un estado de tensiones en el sistema de referencia X''Y'. Dicho estado de tensiones se encuentra rotado a 45 grados respecto al sistema de referencia XY en sentido antihorario. En el ejemplo anterior se pide rotar el tensor de esfuerzos al sistema de referencia XY. Miremos entonces la solución. Primero que todo, cuando queremos rotar un tensor de esfuerzos mediante el círculo de Moore, tenemos que saber en qué dirección vamos a rotar el tensor de esfuerzos, es decir, si hay que rotarlo en sentido horario o en sentido antihorario. La rotación horaria y antihoraria es totalmente diferente y me va a entregar un resultado, por ende, totalmente diferente. Entonces hay que tener esto muy presente. Bien, una vez analizamos la dirección, nos damos cuenta que el sentido en el que tenemos que rotar nuestro tensor es un sentido horario, como lo muestra esta figura. Tenemos que girar hacia la derecha un ángulo de 45 grados para poder llegar al sistema de referencia XY. Bien, el segundo paso que tenemos que realizar es dibujar el círculo de Moore con la línea de esfuerzos del tensor original, es decir, tomamos el tensor en el sistema de referencia X''Y', hallamos el punto A, el punto B, el centro y el radio. En este caso es esencial hallar el radio y dibujamos el círculo de Moore. El radio es esencial hallarlo aquí porque lo vamos a utilizar enseguida para rotar el tensor de esfuerzos. Como tercer paso, debemos entonces dibujar la línea de esfuerzos que obtendríamos luego de rotar el tensor de esfuerzos, conociendo el ángulo de rotación. Es decir, primeramente nosotros dibujamos la línea original de esfuerzos, que va desde el punto A' hasta el punto B', o si queremos desde el punto A hasta el punto B, como lo queramos poner. Luego vamos a imaginarnos lo siguiente, listo. Como yo tengo que girar en sentido horario, un ángulo de 45 grados en la vida real, vamos a nombrar ese ángulo como alfa. Y yo digo, listo, si tengo que girar alfa, en la vida real es 45, entonces en Moore tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, yo dibujaría una línea de esfuerzos a 90 grados en el círculo de Moore y pondría mis puntos A' y B', en donde yo sé que en A' voy a tener sigma XX y menos tau XY, y en B' voy a tener sigma YY, tau YX. Hay que tener mucho cuidado al poner los puntos A' y B', es decir, los de la línea rotada de esfuerzos, porque cuando nosotros ponemos esos puntos debemos de ponerlos en donde en verdad van. Miren que el punto B' se encuentra en este caso en el lado de abajo a la derecha, mientras que el punto A' se encuentra arriba a la izquierda. ¿Y esto es por qué? Porque yo sé que si en mi línea original estaban A y B donde están, al rotar 90 grados, los puntos A' y B' van a quedar así y no al contrario, ¿sí o qué? Miren que si yo hubiera rotado en sentido antihorario, los puntos hubieran quedado trocados. Por eso es tan importante saber la dirección en que yo voy a rotar. En el cuarto paso nos dicen entonces hallar el ángulo 2 beta, es decir, el ángulo existente entre la línea de esfuerzo rotada y el eje horizontal del círculo de Moore. ¿Para qué vamos a hallar este ángulo 2 beta? Con el ángulo 2 beta es que yo voy a poder siempre realizar mi rotación, es decir, saber cuál es el esfuerzo sigma XX, sigma YY y tau XY. Entonces, miremos cómo hacerlo. Lo que uno haría primero es saber que en este caso, solo en este caso, entre ambas líneas de esfuerzos, entre la original y la rotada, es decir, entre la negra y la anaranjada, yo sé que hay 90 grados, porque yo ahorita dije que 2 alfa
era igual a 90 grados. Es lo que tenía que rotar en Moore mi línea de esfuerzos. Del mismo modo, yo puedo hallar un ángulo 2θ, que es el ángulo existente entre la línea de esfuerzos original y la línea horizontal, es decir, el eje axial. Ese ángulo 2θ en este caso nos dio 45 grados. Y como entre las dos líneas de esfuerzos hay 90 grados, yo sé que mi ángulo 2β va a ser igual a 2α, que es 90 grados, menos 2θ, que es el ángulo, como les dije, que hay entre la línea de esfuerzos original y el eje axial del círculo de Moore. Podemos entonces hallar 2β, que es 45 grados. Eso habría que hacerlo siempre en cualquier estado de tensiones que tengamos. Repito, miro el ángulo que hay desde la línea de esfuerzos original al eje axial. Luego, con ese ángulo, soy capaz de hallar 2β, porque ya tengo el ángulo que existe entre las dos líneas de esfuerzos. Como quinto paso, vamos entonces ahora sí a hallar sigma xx del punto A y sigma y tau yx del punto B. ¿Cómo? Mediante geometría. Resulta que mediante las ecuaciones 15, 16 y 17 yo voy a poder hallar dichos valores. Miremos entonces cómo vamos a hallar sigma xx del punto A'. Resulta que para hallar sigma xx del punto A', yo voy a aplicar la ecuación 15. Y si ustedes se fijan, lo que yo voy a hacer es multiplicar el radio coseno de 2β, y eso lo que va a hacer es hallar la proyección horizontal de esa diagonal que hay ahí, de ese triángulo. Entonces, obteniendo esa proyección horizontal, yo tendría pues una línea horizontal que va desde el centro hasta donde está el punto A'. Pero hay un problema, es que en realidad el esfuerzo sigma xx' no es toda esa línea, sino que solamente es desde el origen hacia la izquierda donde está el punto A' horizontalmente, y por eso le tengo que restar el centro. Por ende, cuando yo aplico esa ecuación, si ustedes la hacen les va a dar 2A positivo. Lo que ustedes se tienen que poner a mirar es que en el círculo de Moore su esfuerzo sigma xx está en el lado izquierdo del eje axial, es decir, está negativo, y por ende ustedes le deben poner un menos, porque ese esfuerzo es de compresión. Aquí es donde yo les digo que es muy importante hallar estos esfuerzos por geometría y no por la ecuación, porque si se guían por la ecuación muchas veces se van a equivocar. Si ustedes lo hacen por geometría, simplemente descomponiendo siempre r coseno de beta y fijándose si le tienen que sumar o restar el centro, nunca se van a equivocar. Hallemos entonces ahora el esfuerzo axial sigma y del punto B'. Para hallar el esfuerzo axial sigma y del punto B', simplemente hacemos lo mismo, r coseno de beta, y obtenemos la proyección horizontal del radio en ese punto, y aquí ya le tengo que sumar el centro, porque si ustedes se fijan, el esfuerzo axial sigma y va a ir desde el origen hacia la derecha hasta donde está el punto B', y eso tendría un valor de 6A. Finalmente, para hallar el cortante tau yx, lo vamos a hallar del punto B', tenemos que simplemente la ecuación es radio seno de 2β. Pero aquí viene algo que quiero que tengan siempre en cuenta. Miren que yo tuve la posibilidad de despejar tau xy del punto A o tau yx del punto B. Nosotros sabemos que en el tensor de esfuerzos tau xy y tau yx son iguales, pero en el círculo de Moore eso cambia. Miren que siempre va a haber un tau yx positivo y uno negativo, a no ser de que la línea de esfuerzos esté horizontal y ambos valgan 0. ¿Cómo sé yo de qué punto despejar tau xy o tau yx? Pues es muy sencillo. Yo sé que el punto A, cuando yo lo grafico, el esfuerzo cortante yo le cambio el signo. Es decir, en el punto A las coordenadas son sigma xx, menos tau xy. Por lo tanto, el punto A tiene el esfuerzo cortante con signo trocado, mientras que el punto B, como las coordenadas son sigma y, tau yx,
ese esfuerzo tau yx siempre va a tener el signo verdadero. Por lo tanto, a mí, es criterio personal, siempre me gusta hallar el cortante del punto B. En este caso yo digo entonces, el radio seno de 2 beta me daría 4A positivo, pero como yo veo que el cortante está hacia abajo, está en el lado negativo del eje de cortante, entonces le tengo que poner un menos. El tensor de esfuerzos quedaría entonces, según lo que obtuvimos, con un sigma xx de menos 2A, un sigma yy de 6A y un tau xy igual a tau yx que vale menos 4A. Hasta aquí iría este video de rotación del círculo de Moore. Espero que me hayan entendido muy bien y nos vemos pronto en un próximo video.